En este video vamos a estar hablando de cómo puedes colocar a Rosie en un equipo físico en Arknights Enfield. Así es, ha llegado Rosie, ha mejorado el equipo físico, lo ha hecho mucho más ágil, y esto es porque cambiando el arma podemos poner que ella pueda meter su propio elemento. Entonces lo que necesitamos es meter la eficiencia máxima para que pueda estar spameando en el momento correcto su habilidad y de esta forma poder meter el elemento para activar su combo. Así que de esta forma podemos tener una rotación perfecta. Obviamente no va de hipercarry, va de sustitución de Chen, va a meter vulnerabilidad, mete muchísima vulnerabilidad y sobre todo también mete ese bufo para potenciar el daño del Edmin. Así que en este equipo ya tenemos a Li Feng que está potenciando, a Progranishnik que también está potenciando y ahora Rosie también está potenciando, cosa que Chen no hacía. Y por esa razón es que el equipo ha mejorado. Pero bueno, revisemos cómo está compuesto el equipo. Y por cierto, si te gusta mi contenido y no quieres perderte nada y quieres estar al tanto, únete al canal de Watts, link en la bio. Bueno, aquí tenemos el Edmin, vemos que tenemos su arma y también vamos a tener un equipo muy en particular. Estamos ocupando el equipo de Ether Tecnología. ¿Por qué este? No estamos ocupándolo por sus 3 piezas, que ese es un daño extra, sino más bien porque estamos acumulando una gran cantidad de agilidad y sobre todo intensidad de artes. Como vemos, dice que al activarse Triturar inflige 208% de daño. Esto es una locura y es lo que más renta al momento de usar Triturar. Y por esa razón es que estamos ocupando este set. Obviamente nos va a agregar un daño físico extra, pero bueno, lo principal es stackear intensidad de artes para tener un Triturar mucho más potente. Ahora aquí tenemos a Li Feng, tenemos el arma de Valiente y en el equipo tenemos el equipo de Shiranita, que obviamente es el mejor para él, ya que va a meter susceptibilidad y con esto va a potenciar a los demás compañeros del equipo. Bueno, ahora tenemos aquí a Rosie, tenemos esta arma que se llama Constructor de Fuertes. Ahora, ¿por qué estamos trayendo esta? Es porque tiene eficiencia de ganancia máxima. Rosie necesita lanzar su ulti en el momento preciso para poder activar su combo. Por esa razón es que necesitamos ese porcentaje de eficiencia máxima para poder lanzarla en el momento justo y activar el combo que nos va a meter vulnerabilidad. Así que por eso estamos ocupando Constructor de Fuertes. Y en el equipo estamos ocupando el equipo de Espadachín con uno de estos kits que nos va a aumentar la eficiencia. Ahora, ¿por qué estamos usando Espadachín? Esto es porque ella va de support y sobre todo porque aumenta el tambaleo. Ya que si vemos que hace levantar, dice que hace daño físico y mete tambaleo, que no estoy muy seguro, pero creo que son 10 puntos de tambaleo cada que se hace vulnerabilidad. Y por esa razón es que ella al meter 2 levantar en la rotación, pues va a meter 20 puntos de tambaleo, más aparte el 20% que tiene, más aparte lo que da el set. Y por esa razón es que Rosie lleva el set de Espadachín, ya que de esta forma va a meter mucho más tambaleo y va a estar tumbando más rápido al enemigo. Y por último tenemos a Progranishnik, este lo vamos a tener con Sin Descanso y este va a traer el equipo de Laboratorio de Pulso. ¿Por qué? Simplemente estamos stackeando intensidad de artes a más no poder. Se ha podido actualizar el set en la 1.1, así que estamos ocupando un set para potenciar intensidad de artes y que Brecha aumente mucho más el daño. Y bueno, ahora ya sabes que Rosie encaja perfectamente en el equipo físico, así que si te ha gustado esto déjame un buen like. Yo soy Irulas y muchas gracias por ver este video. Bye.